Entonces, esta es la aplicación. Se llama Makani Help Desk API. Es el backend de lo que va a ser la aplicación de, de Makani. Va. Entonces, vamos a hacer algo sencillo. Esta es la superarquitectura de Makani. Es una arquitectura base, que es la de cliente-servidor, donde tenemos dos aplicaciones, una aplicación front-end y una aplicación back-end. Vamos a ponerlo aquí nomás para visualizar. Vamos a ponerlo un poco así. Okay. Entonces son dos aplicaciones lo que va a componer la, la aplicación como tal. Aunque nosotros no veamos, o cuando usamos una aplicación móvil o una web o algo, regularmente es más de una. Es el front y el back. Entonces, el, el front se va a comunicar con el back a través de HTTP. A través de, bueno, es IP, TCP, HTTP. Es un protocolo de comunicación que es, en pocas palabras, Internet. Entonces voy a tener mi aplicación frontend y en el backend. El backend es esto, está representado aquí en mi IntelliJ. Es esta aplicación que se llama Makani Help Desk API. Esta es mi aplicación backend. La aplicación backend va a ser la diferencia como entre front y back. El back es pasivo, como por eso se monta en un programa servidor. El servidor sirve, o sea, hace que va a hacer algo hasta que alguien se lo pida. No va a ser como proactivo. Es en base a lo que me pidas, hago. Estoy para servir. Y el front, que es el que se le llama al cliente, y es el que pide. Entonces el front es el que inicia toda la dinámica, ¿no? Para que empiece como el flujo de información, el front pide al servidor o al backend cierta información en base a sus interacciones con el usuario, que normalmente se hacen a través de componentes gráficos como este programa de IntelliJ, ¿no? Tenemos clics y teclas y demás. En base a esas interacciones, se piden información al backend para poder contestar o mantener el flujo de información con el usuario. Entonces, para organizar eso es a grandes rasgos todo lo que hace una aplicación. Todo el montón de reglas es para organizar esa dinámica que se vuelve compleja muy rápidamente. Por ejemplo, ahorita vamos a empezar, por ejemplo, bueno, vamos empezando con la API de Makani. Entonces, yo aquí tengo, a ver, déjame ver si puedo hacerlo más grande. Bueno, sí pueden ver bien todo lo que se lee, sí, sí está como suficientemente visible. Lo de main, Java, source, com.makani, o más grande estaría mejor. Si se puede un poquito más grande, por mí estaría mejor, la verdad. Más grande. Ok. Qué bueno que dice. Si yo con todo y lentes no le alcanzo a ver bien. Ok. A ver. Supe como. Ya lo había dicho antes. Editor font. Ay.
Acá dice editor. Preferences Files, Settings. Pero eso es IntelliJ, Preferences. Ok. Puedo hacer un zoom general. ¿Cómo era? Ya lo había hecho antes. Increase font size in all editors. Es. A ver, increase font size. ¿Cuál es el comando? A ver. Increase font size in all editors. No. Pero en el editor. No, a ver. Zoom in. No son esos. Ahí está. Ahí está. No me acordaba. Ahí está mejor, ¿no? Un poco más. Ahí ya se ve bien. Ok, ahí está. Ahí va, ahí es. Sí. Ok. Va. Entonces, aquí en la A, vamos a hablar un poco de la estructura del proyecto. Esto que está a la izquierda es nuestro directorio. Este directorio hace referencia a lo que sería los archivos. Aquí ya. Sí, por ejemplo, aquí yo estoy en el mismo directorio y aquí tengo un source, que es este, source target, pom.xml y otros que están ocultos. Los que empiezan con un punto, esos directorios se les llama directorios ocultos. Esos puedes o no, tienes que hacer un comando para que hagan visibles. Pero aquí esta es la estructura del proyecto, ¿no? En el source está todo nuestro código que va a constituir la aplicación. En el target, esto es, bueno, de hecho, esto ha cambiado últimamente. Antes todo el código estaba en source. Ahora una parte está en source y una parte está en target porque se ha vuelto muy común utilizar una herramienta de autogeneración de código que se llama Swagger. Entonces Swagger genera código a partir de un archivo donde viene un montón de la descripción de lo que queremos que se construya de código. Y ese código se crea en el target. Aquí está, por ejemplo, esta madre, OpenAPI, source. Aquí tenemos otro source. Entonces los source siempre, los SRC o source, son los directorios donde va a estar contenido nuestro código, ya sea en target o sea directamente en el source de la aplicación. Aquí también tengo lo mismo, está esa categorización source main Java y después tenemos ya los directorios, el com es de company, com.macani, entonces sería la compañía Macani, aquí podría ser org o algún otra nomenclatura para especificar el tipo de organización al que pertenece el código y ya de aquí ya empezamos a hacer la división de lo que es nuestro código. Entonces, estos son directorios todos, son folders con archivos adentro o sea, toda la aplicación como tal
la constitución, podría decirse, de toda la aplicación van a ser directorios o folders y archivos. Eso es lo que constituye la aplicación. Todos los nombres que le damos que representan estos conceptos es para hacer divisiones lógicas sobre estos directorios y archivos, para poder hacerlo navegable y entendible. Pero todos son directorios y archivos. Entonces el hecho de que este directorio le llame target representa una información, ¿no? El concepto de target es el de la construcción de la aplicación. El directorio target es el que se usa para almacenar lo que se construya de la aplicación. ¿Qué es lo que se construye? Tu aplicación va a estar al final resumida, podría decirse, o constituida y almacenada en un archivo .jar. Un .jar es como un .zip, es un comprimido, solamente que las reglas de la compresión y lectura del directorio o el archivo cambia, ¿no? Es siempre que veamos .zip, .tar, .jar, siempre esos puntos se les llaman extensiones y la función de una extensión es declarar un conjunto de reglas. Cada extensión representa las reglas en cómo se va a interpretar algo. Si es el contenido de un archivo o el contenido de un archivo comprimido o un directorio comprimido. Pero siempre, ¿no? .pdf, .word, .excel. Todo es lo que nos marca las reglas de cómo se debería interpretar la información dentro de. Para Java son los .jar, que significa Java Archive, ¿sabe qué madres? Repository, algo así. Pero esto es donde va a estar todo va a estar metido en este archivo comprimido. Esto es lo que va a representar la aplicación. Esto es lo que vamos a ejecutar para que la aplicación exista en el programa, ¿no? Se empieza a correr, que se le llama. Cuando se dice que se corre una aplicación es porque se ejecuta este archivo y entonces el sistema operativo empieza a ejecutar todas las instrucciones dentro de todos los archivos que estén adentro. Y ya es cuando se ejecuta eso y ya nosotros podemos interactuar con el sistema operativo para saber del estatus del código ejecutándose. O sea, código ejecutándose igual a aplicación o a proceso activo. Y todos esos son lo mismo. Entonces, esto es donde se resume nuestra aplicación. Pero dentro del target también vamos a tener más información que se va a extraer de la ejecución de nuestro código. Por ejemplo, los Surefire Reports son archivos que nos dan información sobre los tests. Aquí dice que solo se corrió un test y no hubo errores, tardó tanto tiempo en hacerse y el test estaba en esta clase, com.macani.db, dbtest. Entonces nos dan información sobre lo que se construyó. Eso, más aparte generación de código, que eso es algo relativamente nuevo que se está haciendo ya muy común. Es como esto que nos hace todo este cagadero que hace Swagger por nosotros. Entonces, ahorita no vamos a ver eso, vamos a hacerlo por partes. Target source. Ahora, source, ese sí es el código que nosotros codificamos. Todos los nombres de los directorios representan algo, ¿no? Siempre todo tiene un porqué, ¿no? El com, el punto Macani, que es para quien estamos haciendo el software, representa el nombre de la aplicación, podría decirse punto Macani. Bueno, es el nombre de la organización en todo caso. Y a partir de aquí,
a partir de este directorio donde viene el sufijo, no, el prefijo, perdón, com, y después seguido el nombre de organización, y aquí empieza la estructuración o la organización de nuestros directorios y archivos para darle orden a la aplicación. Entonces hay diferentes estrategias para lograr ese orden, ¿no? Yo voy a seguir uno que se llama, proviene del DDD, que son 3D, las siglas, se llama Domain Driven Design. En el Domain Driven Design está haciéndose que es un diseño basado en el dominio. Entonces, lo que se usa principalmente son las palabras que corresponden al dominio. En programación, hay no sé si llamarle chiste o crítica o ¿cómo decirlo? Como algo que es notorio, que dicen que un programador es un lingüista disfrazado de matemático, porque en programación las palabras son demasiado importantes, son lo que le dan sentido a tu sistema, y las matemáticas pasan como a segundo plano, que son las operaciones que hacemos lógicas, pero sin contexto, llamémosle, que es el lenguaje, no sirve de nada las operaciones. Entonces, si no tenemos precaución con el contexto, la lógica que hagamos no nos va a servir de nada, porque no vamos a entenderla ni saber cuál es su propósito, o va a ser muy difícil de. Entonces, por eso es de que siempre es como las palabras, qué significa esto, qué significa este símbolo, qué es RC, qué es target, qué es com, qué es Makani, etc. Sí, entonces, siempre verlo desde ese punto de que por qué siempre estamos como poniéndoles nombres y hablando de los nombres. Y pues yo creo que sí es algo como que sí es importante, que es mucho de lingüística en programación, porque la lengua es la que le da como un modelo, es el mecanismo con el que modelamos la realidad. Entonces, de la misma forma en software, la lengua, cualquiera que sea, si es lenguaje de programación o lenguaje natural, inglés, español, ese es el que se nos sirve para lo mismo. Estamos modelando este aspecto acotado de la realidad. Eso es el domain, ¿no? A eso va orientado el domain, a enfocarnos en el lenguaje. Entonces, a partir de este lenguaje, que es con el que estamos modelando el aspecto acotado de la realidad, vamos a dar un orden. Entonces, partimos de la palabra domain, diciendo que esto es lo que voy a seguir. Este es mi punto principal. Empezamos con esto. Entonces, yo creo directorios que hacen una agrupación de información en base a un concepto. Ya se hace el concepto de comunicación, coordinación, gente, seguridad y tesorería. Eso es lo que se me hicieron como conceptos más representativos de lo que aplica a la organización de Makani, que es el aspecto de la realidad acotado que queremos representar. Acotados porque siempre hay que poner límites o boundaries, en inglés le llaman. Pues creo que serán como límites, donde tenemos que poner un principio y un fin a lo que es la organización, ¿no? Todo lo que abarca y poder diferenciar qué es de la organización y qué no es de la organización. Entonces, por ejemplo, le puse tesorería como algo más general porque no hay tantos aspectos contables, financieros referente a la organización. Si hubiese más información sobre finanzas o contabilidad o pago de salarios, de salarios, ¿no? Nómina, así más información de nómina, etcétera. Este sistema no va a entrar en ese dominio, porque en todo caso la organización Makani no hace esas labores, sino contrata a un externo. Entonces no es parte del dominio de Makani.
Por eso, si hubiese sido, entonces entraría dentro del dominio, a lo mejor dividiría o representaría de forma diferente esta información, como a lo mejor dentro de tesorería, creo una subcategoría que se llame nóminas, ¿no? Para la información de nóminas o fiscal, si hay como cosas referentes al SAT, ¿no? Entonces, dependiendo de la información que vamos a manejar, es como vamos creando estos directorios. Como la información referente a lo que pudiese ser contable o financiero es pequeño, es solamente los pagos, como recibir pagos, ejecutar pagos de mensualidades y demás. Tesorería se me hizo como algo más, más adecuado. Y esto es, ¿cómo decirlo? No es exacto, ¿no? Yo llegué a la conclusión de que tesorería era el mejor concepto para representar la agrupación de esta información. Pero conforme vayamos, a lo mejor podemos cambiarla. Esto siempre un sistema no es estático, ¿no? Siempre cambia porque de repente tenemos más información con la cual podemos tomar decisiones y eso puede que nos haga llegar a otra conclusión. Ahorita para mí esta es la conclusión al día de hoy. Entonces, en tesorería yo tengo cosas referentes a pago de clientes. Este es un subdominio. Tesorería, pago de clientes, membresías o información referente a membresías y referente a payroll, que representaría como nóminas, es algo muy simple, que solamente modelar la información de cómo se distribuye la compensación en Makani. Entonces, la nómina se maneja de forma externa, pero hay dos tipos de pagos dentro de la organización. El nominal, que es para los empleados bajo un régimen de salarios, que en este caso en Makani son solamente las recepcionistas, y todos los profesores se maneja un pago por honorarios. Entonces, modelamos esos honorarios en esta clase que se llama compensación, donde hay como un tipo y una cantidad. El tipo hace referencia a cómo el instructor, o como en Makani se le llama colaborador, va a querer ese pago. Si lo quiere al final de cada clase, semanal o mensual. Entonces ellos pueden elegir cómo quieren que se les dé su pago cuando es por honorarios. Entonces por eso son los tipos y la cantidad, ¿no? Si es tipo semanal, pues sería la cantidad referente a lo que es la semana. Y si es por clase, igual, ¿no? Así varía. Entonces modelamos esa información de esas variaciones en la clase compensación. Y eso es lo único que manejaría el sistema referente a lo que sería pagos a empleados dentro de Makani. Entonces lo demás son membresías en la clase membership. Estas membresías Makani no usa la palabra membresías, usa la palabra planes. Para mí se me hizo como que era como más claro decir membresía, un plan, porque acá es como de que por clase o plan individual o familiar, o paquete le llama, creo, paquete familiar, plan individual y pago por clase. Entonces decidí meterlos dentro del concepto de membresía porque se me hizo más claro para modelar, porque podríamos decir que todos esos son tipos de membresía, por así decirlo, porque al final creo que aunque sea una clase específicamente, estás inscrito o estás asociándote con la clase, aunque la estés pagando de forma individual o por clase, tienes como ese compromiso como de una membresía, como que eres miembro de la clase. Entonces no importa cuál sea tu esquema de pago, sigues teniendo como esa relación con la clase. Lo único que cambia es cómo tú quieres ir pagando o costeando esa
esas clases. Entonces, al final de cuentas, pensé como que era mejor representarlo como membresía, aunque fuese por clase. Es un tipo de membresía a un curso, a una clase específica, donde el tipo me señala cómo se va a pagar por esas clases, por si es por una unidad o una clase, o por semana, o por mes, o como lo maneje Macani. Y además que esto nos da flexibilidad de si después va a haber un cambio en Macani y se decide usar otra forma, otro estilo de pago, a lo mejor otro tipo de paquete, o algún cambio que pueda haber en eso. Entonces nos da cierta flexibilidad y al final creo que representa adecuadamente la información que queremos. Entonces le llamé membresía. Y entonces ese fue mi proceso de cómo llegué a esta conclusión. Y cuando empecemos a hacer, como vayamos haciendo el desarrollo, vamos a empezar a ver si empata con la realidad o si empieza a haber inconsistencias, si eso nos da pauta a ver si vale la pena o no cambiarlo para representar de forma más clara, ¿no?, el sistema y la información. Entonces, por ejemplo, esta membresía, por eso tiene esta relación con la entidad clase, curso. Le llamé curso, aunque ahí no estoy seguro porque casi todos son clases. Pude haber usado la palabra clase, pero me fui por la palabra curso. No me acuerdo por qué. Pero creo que al final las dos palabras representan lo mismo, curso y clase. Pero entonces a las clases les vamos a llamar cursos. Entonces hay una relación entre clases. Cada clase hay muchas membresías. Estos son los tipos de relaciones que les decía que había entre entidades. El de uno a muchos, uno a uno o muchos a uno. Entonces esta es de muchos a uno. Entonces se lee de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo en el código. Si estoy en la clase membresía, entonces membresía, o se leería más bien como muchas membresías se relacionan con un curso. ¿Sí? Entonces la palabra many se asocia con la entidad contenedora y one se asocia con el campo de la clase. ¿Sí? Podría decirse como que de arriba, de abajo, de izquierda a derecha, es como se lee. Entonces muchas membresías se asocian a un curso, que es muchas formas de cómo voy a pagar el curso. Entonces por eso una relación de muchos a uno. Entonces voy a tener muchos tipos de membresía, ¿no?, para cada curso. Después tenemos estas dos que nos hace una representación de una membresía, pero esta es información referente a una asignación de una membresía. Una vez que una membresía se da de alta, la membresía o los tipos de membresía son como un catálogo, o es la información que está disponible, que es, digamos, estática. Si yo llego a Macani, hay 3 tipos de formas de pagar, y eso lo determina la organización. Entonces esa información es estática o semiestática. Esa no va a estar cambiando a lo largo de un año, por ejemplo. Entonces, esa información se pone en su propio fragmento, ¿no? Porque habíamos hablado en la clase pasada que cuando nosotros persistimos o guardamos información en memoria a largo plazo o disco duro o disco de estado sólido, lo hacemos a través de una estructura que la organiza, que se llama, o que una de las estrategias para hacer esto se llama bases de datos relacionales, o un paradigma que se llama paradigma relacional. Entonces, en el paradigma relacional, lo que se busca es fragmentar la información y asociar o relacionar los fragmentos de la información para construir diferentes bloques, podría decirse, de información, bloques, subbloques de información. Entonces yo puedo tener el fragmento de membresía y después ese fragmento lo relaciono con otro fragmento que sería el de, en este caso llamé membresía estudiante adulto.
En este fragmento, yo tengo información referente a cuándo empezó la membresía, ¿no? Porque están los tipos de pago, pero después, cuando yo adquiero o solicito un tipo de pago, un tipo de membresía, entonces creo nueva información. La información estática es los tipos de pago, ¿no? Por clase, individual o familiar. Pero cuando yo llego y digo que quiero tipo de clase, quiero un plan individual o una membresía individual, se va a capturar nueva información sobre esta con un propósito. Toda información tiene un propósito. Entonces, el primer propósito es el start, que es el día con el que se inicia la membresía, porque a partir de ese día es como voy a calcular cuándo te toca tu siguiente pago. Y después está el due date o tu límite de fecha, tu fecha límite de pago, que tú vas a calcular como organización. Tú decides si das 5 días, 8, 3 días de gracia. A lo mejor varía dependiendo del plan. Por ejemplo, si es por clase, pues no tienes periodo de gracia, ¿no? Tienes que pagar terminando tu clase o empezando tu clase y se acabó. Entonces, bueno, en todo caso, el due date en una clase, en un pago por clase, sería ese mismo día, porque hay una flexibilidad. Puedes pagar antes de entrar o al salir. Entonces son dos opciones, pero la fecha es la misma, que es ese mismo día. Entonces, cuando tú llegas y solicitas la membresía o te registras, necesitamos capturar esta información. Entonces, esta información la meto en este fragmento. En el paradigma relacional, a los fragmentos se les llama tablas, porque el mismo fragmento está estructurado bajo el concepto de una tabla. Una tabla, pueden pensarlo como un Excel. Filas, columnas. Las columnas guardan los nombres de lo que va a ser los campos o los subbloques de información que van a contenerse, como si este es Start Date, que es de tipo fecha. Va a haber una columna que se llame Start Date, otra columna que se llame Due Date y otra columna que se llame Membership ID, por eso está este de Join Column, y Adult Student ID. Entonces, cada columna va a significar uno de los subbloques que van a constituir el fragmento, y a esas columnas le asociamos un tipo de dato, ¿no? Puede ser entero o un string, que son los caracteres, que en relacional le llamamos varchar o variable tipo char, pero es el mismo que un string, ¿no? Es un bloque con cadenas de caracteres. Y también puede ser booleanos y de diferentes, casi son muchos tipos muy parecidos a lo que es Java, pero sí varían un poco. Ahorita vamos a ver la representación de esto, pero en lenguaje relacional. Entonces, las columnas nos marcan estos fragmentos o estas divisiones con sus nombres y sus tipos de datos y reglas o constraints que van a tener estos subbloques. Por ejemplo, nullable es muy común. El nullable es el que nos dice si permitimos que haya valores nulos. Esto tiene que ver con la estructura de la tabla, porque se constituye por filas y columnas. La fila va a representar un elemento en la tabla, que es la combinación de todas las columnas. Entonces, como en un Excel, ¿no? Tienes tu Excel y ahí puedes poner así, también eliges cuál va a ser como tus columnas, que va a ser una fila específica donde están los nombres de la información que representan. Y después de esa hacia abajo son ahora sí la información, ¿no? Si está en una que dice nombre, ya le pones David y pones fecha de cumpleaños, bla, bla, bla. Y la combinación de todas esas columnas o de las posiciones de la información
referente a la columna constituyen ese fragmento de información. Entonces, a eso es lo que nos referimos con el fragmento de información. O sea, es esta tabla. Entonces, tú puedes tener n número de elementos de información en la tabla y cada una de esas filas va a tener esas relaciones. ¿Sí? Porque cada una de esas filas va a tener su propia relación con una membresía o con un adulto, porque cada una constituye un elemento. Entonces, si llega la persona A, se registra, elige su membresía, elige el curso al que quiere entrar, eso todo ya va a estar aquí como en un catálogo, que son las membresías disponibles para cada curso. También esta información va a depender de cómo quieren los instructores dar su clase. Si ellos todas sus clases las dan, bueno, no sé cómo lo manejen, necesito preguntárselo, pero si llega un instructor y dice que él quiere todos sus pagos al día, entonces, si todos los miembros o todos los que se suscriban a su clase quieren pago mensual, entonces, ¿cómo hace los pagos Makani? Ha de tener algún flujo de dinero para poder cubrir algo así. Pero en este caso hay como como catálogo de membresías o formas de hacer el pago y el catálogo de cursos disponibles o clases disponibles. Entonces yo llego, me inscribo con un esquema para hacer el pago de la clase a un curso específico, se guarda la información de la fecha para saber cuándo empezó, se le asigna una fecha límite de pago que va a estar repitiéndose cada periodo y se va a capturar información sobre el estudiante. Entonces aquí por eso es esta relación con la entidad estudiante adulto. Esta es específicamente para guardar información con estudiante adulto, porque en el caso de que el estudiante sea menor, es un proceso diferente, porque se hace a través de un tercero, que es el tutor. Y en el tutor es exactamente lo mismo. Se registran los mismos campos, pero en este caso esta información se va a asociar con un tutor, no con un estudiante menor de edad. Entonces, esta información se relaciona con el tutor, que es el que va a pagar. Y es el responsable, ¿no? Es el que se le va a notificar sobre el pago del menor, ¿no? Entonces, cualquier notificación, emails, recordatorio sobre fecha límite de pago, se le va a comunicar con la información que nos dé de contacto al tutor. Entonces, por eso es de que se guarda esta información así, porque cuando yo quiera determinar la lógica de a quién se le va a notificar que se vienen los pagos, el límite de la fecha límite de pago, nunca se va a tomar en cuenta un menor. O sea, no hay una relación entre esta información y un menor. Esa es la importancia de las relaciones que nos guía, ¿no? No voy a cometer un error, no voy a confundirme, porque las relaciones establecen adecuadamente qué le concierne a quién. La información de las membresías y de los pagos le conciernen a la información a los tutores o al adulto, estudiante adulto, nunca al menor. Entonces, y estas relaciones también son de muchos a uno. Entonces, ¿cómo se leería? Entonces, muchos, digamos, muchos elementos en la tabla membresía tutor pueden asociarse a un tutor. Muchos elementos. Entonces, nos dice que puedes tener muchas membresías activas. Puedes, suscribirte o registrarte a una clase bajo un esquema de pago, o pueden ser 2 clases o 3 clases o las clases que tú quieras. En este caso no estoy 100% seguro cómo lo maneje, pero según yo, si es el paquete familiar, puedes tomar cualquier clase que tú quieras, en cualquier horario que tú quieras. O sea, tienes acceso a todo. Entonces, no estoy seguro cómo voy a modelar eso. Creo que esto sí cumple,
pero cuando nos presentemos con ese caso, que vayamos a representar ese caso de la realidad, yo quiera guardar un paquete familiar, va a verse, ahí va a verificarse si este modelado cumple o no, o representa adecuadamente la realidad. Creo que sí, pero es como el primer borrador, ahorita es como un prototipo. Esto es como mi primera propuesta, y a partir de la primera propuesta vamos a ir iterando, o vamos a ir reanalizando o repitiendo estas acciones de diseño y codificación para ir mejorando el diseño, porque así es una forma siempre muy, que llaman iterativa cuando diseñamos un sistema, porque poco a poco vas entendiendo bien los aspectos y conforme vas poniendo a prueba cada uno de los casos, estos casos son acciones que se ejecutan dentro del sistema. Pero cuando digo que se ejecutan dentro del sistema, me refiero al digital y a la realidad. Porque Makani es un sistema. Un sistema tiene elementos que tienen un tipo de asociación, que interactúan entre sí. Entonces, todas las personas que entran en contacto con la academia físicamente, pues digamos que entran a la casa, establecen una relación, o sea, se agregan al sistema, ¿no? Porque el sistema, en este caso físicamente, se representa por la casa donde está operando Makani. Entonces, si un elemento o una entidad o una persona entra, establece una relación con Makani y es un caso. Cualquier acción que haga esta entidad con el sistema Makani va a ser un caso, ¿cómo llamemos? ¿Cómo se le llamaría? ¿Cómo se dice? No me acuerdo cómo se le dice en inglés, pero son estas acciones que realizan las entidades dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, si alguien llega y pide información, ese es uno de tus casos en el sistema. ¿Cómo va a manejar el sistema digital cuando alguien le solicita información? Y ya tú defines cómo vas a responder a ese caso. Pues información de qué. Le das como toda la información de todas las clases o haces la interacción, respondes con una acción, respondes con una pregunta, ¿le interesa algo en particular? Y empieza la interacción. El sistema como tal, un sistema, o sea, el sistema de Makani digital no es una representación exacta de la realidad, porque si no, todas estas acciones tendrían que digitalizarse, como un chat GTP, que te responde y te pregunta y automáticamente llega a una conclusión. Entonces, no es un sistema que es acotado, porque no representan completamente este aspecto de la realidad, que es Makani. Entonces, dentro de ese acotamiento está, se establece como lo determine el diseñador del sistema, en este caso yo. Entonces, en este caso, cuando pidan información, yo voy a proveer toda la información disponible de la academia, que va a ser todos los cursos disponibles, en todos los horarios disponibles y todos los lugares disponibles por clase y todos los costos disponibles que hay para cada curso en sus esquemas. Yo voy a proveer todo y lo demás lo va a hacer el usuario, en este caso la recepcionista. Entonces, a una estrategia así se le llama un sistema semiautomatizado, donde una parte del problema la maneja el sistema digital y otra la maneja el ser humano o el usuario final. Entonces, hasta ahí llega el límite de mi sistema. Yo solamente ahí marco mi límite, ahí lo acoto. Yo le doy toda la información de la academia referente a sus actividades, nada más. No nada de pagos, nada de seguridad, nada de comunicaciones, ni nada, ¿no? Todo lo que tenga que ver con
el dominio de coordinación. A eso le llamé el dominio de coordinación. Y en coordinación, ¿qué coordinamos? Un calendario y un programa. El calendario lo represento como eventos. Un calendario es una colección de eventos. Esto es cuando nosotros vemos un calendario, vemos una representación gráfica que nos ayuda a visualizar los eventos o a organizarlos en nuestra mente. Por eso vemos los meses y los días. Pero en todo caso, la información que realmente se guarda en el calendario, como físicamente tú la escribirías, como antes en un calendario, la información del calendario es el evento que tú registras en un día específico. Y es un evento porque es algo que va a pasar, una acción con información sobre el evento. Un título, en este caso, descripción, cuándo va a empezar, cuándo va a terminar. Y en este caso yo necesito más información sobre el evento. Pongo información sobre qué curso le concierne, qué instructor va a estar y quiénes son los supuestos o los pretendidos estudiantes que van a atender la clase. Porque siempre hay una diferencia entre los que se registran y los que realmente van. Pero se necesita tener esa doble información porque sirve a un propósito. Yo puedo saber puedo crear estadísticas de qué tan, cuál es el porcentaje de clases que se atienden. Puedo hacerlo por alumno, puedo ver cuántas veces falta el alumno y tener más o menos idea o identificar si falta más a una clase específica que a otra, o en un horario específico, y de ahí podemos tomar decisiones. A esa información es a la que se le llama información, ¿cómo se le dice? Información como práctica o de uso del negocio, que es para yo poder, para que se atienda esa problemática, ¿no? Que se determina que si alguien falta es un problema, porque está el potencial de que deje de ir, ¿no? Entonces, si tú ves que está faltando mucho, a lo mejor dentro del manual de operaciones o de servicio al cliente de Makani, se le puede decir que se tiene que aproximar al usuario o al estudiante y intentar entender por qué está faltando y si hay algo que se pueda hacer para que no falte. A lo mejor necesita hacer un cambio de horario y le da vergüenza pedir un cambio de horario. Entonces va a haber todos estos mecanismos para lidiar con esas situaciones y el sistema digital va a identificar estas situaciones. O si una clase tiene muchos que faltan seguido o tiene muchas bajas, entonces se puede empezar a pensar que no está conectando con el instructor y ya se intenta atender ese problema de que si el instructor no está creando una conexión o simplemente los alumnos no se sienten cómodos o por qué. Entonces, para esto es que necesitamos esta información para poder tomar decisiones sobre las actividades, ¿no?, que pasan en la aplicación, en el sistema de Makani. Entonces, tenemos los eventos con esta información, con ese propósito, y tenemos un programa, que son las clases disponibles bajo los horarios disponibles. ¿En qué día? ¿En qué hora empieza? ¿A qué hora termina? A esto yo lo llamé coordinación, que se coordina, que es eso que hacemos, coordinar el calendario y el programa de actividades de Makani. Entonces, estos son los dominios, subdominio. El dominio de coordinación, subdominio, calendario y programa. Entonces, porque estaba hablando de la coordinación. Membresías, relaciones con tutor. Se me fue el pedo. Pero bueno, estamos hablando del dominio de coordinación. Ya hablamos un poco del dominio de tesorería. Por ejemplo, el de pagos. Este es otro subdominio de tesorería,
donde yo manejo la información del pago, esta sí no está. Esto es solamente un, ¿cómo se le llama? Se le llama como un placeholder. El concepto como de placeholder es como cuando cuando llegas a un restaurante y entras y ves una mesa y en esa mesa dice reservado, el anuncio, esa señalización de reservado es un placeholder. Es un símbolo que ponemos para donde se espera que nueva información entre ahí. En este caso serían los comensales. Pero el espacio ya está ocupado, está en espera de recibir información. Entonces tú pones algo porque va a existir, todavía no la tienes y no sabes exactamente cuánta va a llegar, pero se reserva el espacio. Eso es un placeholder. Entonces esta clase es como un placeholder porque tengo más o menos idea, sé que tengo que tener información de un pago, de información de cómo ejecuto el pago. Más o menos esto lo saqué de lo que he estado leyendo de Mercado Pago, que es con el que vamos a procesar pagos en línea, pero no me metí tan a fondo para tener una idea muy clara de qué información necesito para hacer los pagos. Creo que esto es más o menos lo principal, pero no estoy 100% seguro. Entonces lo escribí más como un placeholder que como realmente una representación de la información que necesito para pagar con la API de Mercado Pago. Entonces, esto sí puede que cambie. Ahorita lo dejo así y cuando yo llegue al caso, ¿no? A la acción, donde quiero que un usuario pague su membresía o pague su clase con tarjeta, aquí cuando vamos a topar con esto y vamos a ver qué tan desfasados estamos. Pero necesito información de cómo hacer pagos. Aquí podría cambiarle nombre. Ahorita nomás le dejé con información de pago, pero son pagos específicamente en línea. Sí, pago en línea, literal. Entonces, si es un pago en efectivo, también hay que capturar esa información, pero no va a ser la misma representación. Entonces, eso todavía no lo tengo aquí en claro. Cuando llegue el caso en que registremos información de un pago en efectivo, también ahí voy a llegar a una conclusión de cómo voy a registrar esa información. Ahora, los pagos solamente los hacen los adultos. Entonces, es el pago del estudiante adulto o del tutor. Entonces, esta entidad, que es pago adulto estudiante, se relaciona con una membresía, que es lo que se va a pagar, que es como el catálogo de costos de los cursos de Makani, y se relaciona con estudiantes adultos, con muchos. O sea, muchos pagos se relacionan con una membresía, ¿no? Con un concepto específico del catálogo, y muchos pagos se relacionan con un estudiante, porque pues cada pago pueden ser muchos al mes si es por clase o uno al mes, pero van a ser muchos a lo largo de la relación, a lo largo de la existencia de la relación entre el usuario y la academia. Y esa información la voy a guardar en este fragmento o en esta tabla. Entonces, estas clases siempre hay una paridad. Por eso en las anotaciones siempre vamos a ver la anotación tabla. Hay una paridad entre clase y una tabla. A estas clases les llamamos modelos. Están modelando la información, pero en un paradigma de Java, que sería orientado a objetos, y se hace un par con una tabla, que es representar la información, pero en un paradigma relacional. A estas clases o a esta mecánica se le llama algo en las líneas como de resolución de conflictos de paradigmas. No me acuerdo cuál es exactamente el nombre, pero eso es lo que se está haciendo. Estoy haciendo resolviendo ese conflicto. Es un conflicto porque la estructura de la información en un objeto en Java no es directamente igual o estructuralmente igual que la representación en relacional en una tabla.
es más o menos parecida, pero no es completamente igual, por eso necesito resolver ese conflicto. A grandes rasgos, una clase es una tabla. Los campos de la clase son las columnas, por eso son estas anotaciones que están haciendo esa paridad, de decir, esta clase se asocia con la tabla o va a representar la tabla, este campo representa esta columna, y así para cada uno. Cuando yo pongo el nombre de la relación específicamente, también se asume que se representa en una columna, pero son columnas de relación. Entonces, en una tabla existen las columnas que guardan datos y las columnas que guardan relaciones. Las columnas que guardan relaciones son de tipos de datos específicos, porque la relación se establece a través de un cambio de llaves que se le llama, bueno, así se le llama, cambio de llaves. Estas llaves son valores con las que se identifica un elemento unequívocamente en una tabla. Unequívocamente nos dice que no hay cero ambigüedad, hay cero forma que pueda yo confundirme. Una llave por un elemento irrepetible. Eso es un equívoco. Entonces, todas las llaves son únicas, irrepetibles, y para que esto suceda, la base de datos hace lo que tenga que hacer. Esa es una responsabilidad de la base de datos. Entonces, a estas llaves normalmente les llamamos IDs o identificadores, porque identifican una fila o un elemento. Entonces, cuando nosotros establecemos relaciones, hacemos una acción de compartir llaves o compartir identificadores. Así, yo sé con quién me estoy relacionando. Este elemento se relaciona con tal elemento, n elemento, con el ID 1. Entonces, así vamos creando las relaciones. Dime, Chris. ¿O quién fue? Sí, yo. Ese lo haces, toda esa base de datos de ID y de compartir los nombres con SQL, ¿cómo se llama? Ajá. Es más, vamos a verlo en representación en SQL. Aquí ya creé el script. Aquí está. Ahí está. Eso que estábamos viendo en clases se representa aquí. Esto es SQL. Esto es el paradigma relacional. Entonces aquí en mi script se ejecuta de arriba a abajo, izquierda a derecha. Como se leen todos los archivos. De arriba a abajo, izquierda a derecha. Primera instrucción es, ahorita como es de prueba, estamos iterando en el diseño de la base de datos, vamos posiblemente a hacer cambios. Lo primero que hago es eliminar toda la chingada. Drop. Drop es mandar toda la chingada. Creo la base de datos, uso la palabra esquema. El esquema es la estructura que define mi base de datos, las reglas que definen mi base de datos. Cómo se van a organizar los fragmentos o tablas y cómo esas tablas van a estar constituidas, bajo qué reglas, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se le llama esquema. Entonces, cuando construimos una base de datos, entre comillas, es cuando definimos el esquema. ¿Por qué? Porque una base de datos puede estar vacía. Existe porque ya están las reglas que le dan estructura, pero aún no tiene información. Entonces, mientras exista el esquema, existe la base de datos. Entonces, por eso se dice que se crea el esquema. Create schema McCanny-DB. Después, en el manejador de la base de datos, que los manejadores son los programas que conocemos o los que regularmente le llamamos directamente base de datos, pero su nombre adecuado es manejador o administrador de base de datos, como MySQL, MariaDB, Oracle, Microsoft tiene uno que se llama SQL Server, etcétera, etcétera. Estos programas son los que realmente estamos interactuando. Nosotros no estamos manipulando directamente nunca la base de datos, lo hace el programa administrador o manejador,
y nosotros interactuamos con el programa a través de un lenguaje que es el SQL, y esta es la sintaxis de ese lenguaje. Entonces nosotros le damos instrucciones al programa, no estamos realmente nosotros haciendo la interacción directa con la base de datos, porque eso implicaría 1001 operaciones lógicas más que esto. Esta es la forma súper simplificada de manejar una base, de manejar una base de datos. Y entonces le damos instrucciones. Entonces siempre que hablemos de interactuar con una base de datos o con el manejador, es a través de instrucciones de que yo le estoy pidiendo. Podríamos pensarlo también como cliente-servidor, donde mi aplicación, mi backend o mi aplicación servidor es ahora un cliente porque va a pedir algo a alguien más. Y ahora mi servidor va a ser la base de datos. Y las bases de datos se montan también en programas servidores. Entonces, cuando está esta dinámica, el backend siempre también puede convertirse, si es necesario o es útil, en un cliente. Entonces, en este caso, nuestro backend va a ser también cliente de alguien. En este caso va a ser del manejador de base de datos, que en este caso va a ser MariaDB. Entonces yo le doy sus instrucciones, qué es lo que yo quiero que haga por mí. Quiero que elimine lo que ya está, me cree una base de datos nueva y se ponga a usarla. Aquí le digo que la use, porque yo puedo simplemente crearla y dejarla ahí. Porque tú puedes tener múltiples bases de datos en un mismo lugar o manejadas bajo el mismo programa. Tu manejador puede manejar múltiples bases de datos o múltiples esquemas. Entonces yo le tengo que decir cuál va a usar. Que use ese que acabo de crear y vamos a empezar a darle instrucciones. Quiero que cree la tabla email y todas las tablas, Ahora, aquí hay un punto, ¿verdad? Que aquí en estas tres tablas se representa lo que hacemos, que es el compartir llaves o establecer las relaciones. Yo tengo este fragmento que se llama email, pero el fragmento, llamémosle fragmento compuesto, vamos a llamarle así, porque sí, creo que es un buen nombre, fragmento compuesto. Toda la información de mi email o el fragmento compuesto de email se constituye por cierta información, en este caso puede ser el email o la información base del email, que es como lo mínimo que requieres para mandar un email, que es el que envía, el que recibe, el cuerpo del email y ya. Y un ID, porque toda tabla tiene que tener un ID, porque tiene que ser capaz de identificar sin ambigüedades cada elemento de su tabla. Este es mi mínimo, pero no es todo. Puede ver emails que vengan con múltiples, bueno, aquí es el subject, aquí, bueno, lo mínimo, aquí es subject, cuerpo y el que lo manda. Aquí todavía no tenemos el mínimo, de hecho. El mínimo necesita el recipients, a quién le va a llegar. Pero necesito ponerlo en otro fragmento porque puede que sea uno o muchos. Es muy común mandar emails a muchos diferentes recipients o los que le llegan. Entonces los guardo en esta tabla donde va a estar guardada ese fragmento del fragmento compuesto o ese subfragmento. Lo pongo aquí, ¿por qué? Porque si yo lo pongo acá, entonces diciendo que siempre va a haber uno y ese no me alcanza, no cubre mi realidad, no cubre mis casos de uso. Casos de uso, ese es el nombre, casos de uso. Entonces, necesito, a veces es uno, a veces son muchos, pero siempre es por lo menos uno. Entonces, dentro de mis limitantes es mayor o igual a 1
y hasta un límite que se debería de establecer que sean cualquiera, ¿no? 50, 100, lo que tú determines. Pero hay un rango. Pero siempre es por lo menos uno o más. Entonces, si yo lo pongo aquí y le pongo, digamos así, 3, 4, o lo pongo de una forma estática, que se llama, aquí a lo mejor me cubre más casos de uso. A lo mejor lo más común es que sean 5. Así yo digo, no, lo más normal es de que máximo 5, porque tengo 5 empleados y nomás les mando email a mis empleados. Entonces, esta forma puede que representara ese caso de uso, puede que cubra todos los casos de uso. Una vez que los cubres, pasas a tu siguiente pregunta, que es, ¿lo estoy haciendo de la forma más adecuada o más eficiente? En el paradigma relacional nos dice que la información no debe duplicarse y cada espacio que se requiera o que se declare, por así decirlo, tiene que ser ocupado. ¿Qué se refiere? Si yo tengo aquí, cada una de estas columnas me representa un espacio. Si yo tengo 5, entonces estoy diciendo que siempre necesito ocupar 5 espacios. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo quiera mandarle a un solo email? 4 van a quedar vacíos y estoy desperdiciando memoria, porque la regla es de que son 5, siempre 5. Entonces, cubre el caso, pero desperdicio memoria. Entonces, en el paradigma relacional, nos dice que no hay que desperdiciar memoria. Si yo lo pongo como estaba en una tabla externa y establezco una relación, ya puedo evitarme eso, porque yo lo estoy guardando acá. Entonces yo establezco relaciones. Si es un solo, el que le va a llegar un solo email, solamente creo una fila, y aquí la fila que me da un email, me da un ID, perdón, que está mal, este ID está mal. El estándar del ID es de que tenga el nombre de la tabla, _ID. Entonces este estaba mal. Este también está mal. Entonces, nomás tengo 2 campos, o 2 columnas, perdón. El ID y el email que va a ser mi receptor, el que le va a llegar. Y una relación. La relación, ya, por eso se llama así. Es que estas se le llaman tablas de relación o de conjunción. ¿Conjunción? O algo así, no, tablas de relación. Porque lo único que hacen es guardar campos que marcan una relación. Este email va a estar asociado con este recipient. ¿Sí? Entonces, este ID, por eso se llama email ID, porque representa el email de esta tabla que va a estar asociado con esta fila. Y en esta fila solamente hay una segunda columna que es el email con el que va a asociarse. Entonces, así cada uno, yo puedo tener aquí, puedo poner que 3 filas de esta tabla van a relacionarse con el mismo email, digamos el email con ID 1. Entonces, estoy estableciendo que ese email específico que se identifica con el 1 se mandó a 3 diferentes emails. Entonces, me cubre el caso de uso que necesito, y si fueran 5, cubriría, y si fuera 1, cubriría, y no estoy desperdiciando memoria. Entonces, esta es la forma más adecuada de hacer esta representación. Por eso es de que hacemos esa fragmentar, establezco relaciones para poder usar la memoria de forma eficiente, y al final estos fragmentos se unen para crear un fragmento compuesto, porque sigue siendo un fragmento, porque toda la información la información como tal sería toda la base de datos. Entonces, siempre vamos a ver esta estrategia en muchísimas formas a lo largo de la programación o de la computación en general, que es divide y conquistarás. Siempre ténganlo claro, divide y conquistarás.
Siempre hay algo que estamos haciendo una división para poder hacer más manejable el problema. Entonces estoy partiendo toda la información que maneja Macan y la fragmento, y ese fragmento lo subfragmento, y así hasta que yo determine que es manejable para mí. En este caso, hasta aquí llega la información de email. Solamente necesité estos 3 para crear el fragmento compuesto, que es la información relacionada al dominio de email, que es comunicaciones a través de email, podría ser. Y así voy creando estos fragmentos de curso. Este es, por ejemplo, el schedule, sería como el horario de la clase, y lo mantengo individual. Aquí después vamos a ver aquí debo tener una tabla que se llame curso schedule. Aquí está. Aquí yo establezco esa relación, la información del curso más la información de un horario específico, porque los horarios son finitos y estáticos. Solamente hay clases de 7 a 9 y de 10 a 12 y bla, bla, bla. Entonces son horarios fijos, no cambian y son finitos. Solo hay tantas horas en un día y hay un horario específico operacional de Macan. Entonces los pongo en su propia tabla de horarios y cada uno de esos horarios lo voy a relacionar con un curso. En tal horario de tal día, por eso los campos que constituyen horario o schedule es día, hora de inicio y hora final. Y hago las relaciones. Asocio esa información con un curso y ya tengo la información de mi programa, que es el programa de actividades de Macan. Tal clase va a ser el lunes de tal a tal, y las relaciones de muchos a muchos. Muchos cursos pueden estar en muchos horarios. No es de muchos a uno, perdón. Muchos, no. A ver, ¿cómo sería? Un horario solo puede tener una clase. Solamente puede haber una clase a la vez. Y una clase puede tener muchos horarios. Entonces sería, si lo leo desde curso a horario, sería de uno a muchos. Un curso puede tener muchos horarios, pero un horario solamente puede tener un curso. De uno a muchos. Así es como hacemos como en el diseño de las relaciones, haciendo estos enunciados. Y depende si lo estás haciendo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, es cómo lo vas a pronunciar. Si digo curso se relaciona con horario, es un tipo de relación, pero si digo horario se relaciona con curso, sería, por ejemplo, si digo horario a curso, sería de uno a muchos, y si digo de curso a horario, es al revés, de muchos a uno. Entonces tiene que ver en cómo lo digas para determinar la relación. Entonces esa relación la represento con esta tabla. Y así vamos haciendo esta fragmentación. También a cada curso hay un número de instructores que son capaces de darla. En Macan puede ser más de uno. A veces es uno, a veces son 2, a veces son 3. Entonces hay una lista o un número de posibles instructores de la clase. Esto es porque a veces, si uno cancela, se le abre al siguiente instructor disponible, y así hasta llegar con alguien que pueda dar la clase, o si no, se cancela. Entonces, hay una relación con el curso de los instructores. Los que la pueden dar, esa es una asociación, y después en evento es el que quedó de darla, ¿no? Ahí es la diferencia. Los que están disponibles para darla y el que se comprometió a darla. Entonces, si durante un evento es una cancelación, se consulta esta información, o sea, yo le pido a la base de datos que me dé las filas o los elementos que tengan un ID específico que identifique a un instructor, y así yo puedo saber que otros instructores también pueden darlo,
y entonces yo ya puedo, con esa información, puedo resolver el problema, en los que se establezca una comunicación. En mi módulo de comunicaciones, puedo hacer por WhatsApp o por email o una notificación, porque la app de Makani va a ser principalmente móvil. Entonces, otro medio de comunicación es la notificación a través del celular. Esa es también una comunicación. Entonces, yo puedo crear una alerta, una notificación en el celular, y si el instructor tiene instalado la app, pues ese sería un medio de comunicación. Entonces, pueden elegirse varios para intentar contactarlo lo antes posible. Entonces, para eso tenemos este fragmento. Y esto es lo mismo, nomás establezco la relación entre otros subfragmentos. ¿Por qué se puso? Bueno, y no desperdicio memoria. Y así vamos haciendo diferente. Aquí tengo lo de mi estudiante adulto y con qué se va a asociar o qué se va a relacionar. Pues voy a relacionarlo con una autenticación de cliente, Customer Authentication, que es cuando te logueas con la información de tu usuario, contraseña y demás, y información de pago. Y en otro fragmento voy a guardar esta información y en otro voy a guardar esta. Y así, ¿no? Entonces esta es la estructura de SQL con la que estamos representando la misma información que en las clases, pero con unas reglas diferentes, una estructura diferente. Pero se siente familiar, ¿no? Se siente parecida. O sea, no es algo completamente diferente y ajeno a una clase. Hasta la forma en que elegimos posicionar los símbolos es para que nos recuerde a la clase. Por ejemplo, aquí esto que delimita el bloque, por así decirlo, o lo que constituye a la tabla es con paréntesis. En una clase serían llaves, aquí son paréntesis, pero también tiene la misma lógica. Dos símbolos que me dicen dónde empiezo, dónde termino. Un nombre que lo identifica como una clase y los diferentes columnas que serían como variables dentro de nuestra clase. Entonces, sí es parecido, pero no es igual. Por eso necesitamos hacer esto de las anotaciones, que a esto se le llama mapeo. Hacer un mapeo es hacer esta relación entre dos elementos. En este caso, establezco una equivalencia o una semi-equivalencia entre la clase y la tabla. Y como es una semi o cuasi equivalencia, la termino de ajustar con las anotaciones, que ese es el rol de estas anotaciones. Una anotación es un elemento más de la programación, así como la variable, así como la clase, así como las constantes, así como lo de private. Sí, es un mecanismo que usa el lenguaje de programación Java y muchos otros lenguajes modernos, que sirve, su propósito es dar información o representa metadatos. El concepto de metadato es siempre, en general, información de la información. Por ejemplo, un metadato en un libro es los apartados que se ponen abajo, cuando se especifica la información de una palabra o se da contexto a una frase o algo. Esos apartados son metadatos de la información que representa el libro, que nos ayuda a entender mejor algunas partes, ¿no? Te da cierto contexto o te da más claridad. Esos serían metadatos en un libro. Aquí son estas anotaciones. Yo más o menos puedo establecer la equivalencia entre columna y variable, pero por ejemplo, donde hay un conflicto es no toda variable en una clase representa una columna, porque necesitamos variables y constantes para muchos otros mecanismos de Java, no solamente para la base de datos. Por ejemplo, que es el serial.
para la serialización. Ya luego hablamos otra vez de la serialización, pero en este caso, esto no tiene nada que ver con la base de datos. Entonces, aquí como se sabe eso, pues, de que no toda variable o constante representa una columna, entonces, para lidiar con ese conflicto, toda variable, porque una constante no puede representar una columna, necesita una notación column o una notación que represente una relación. Entonces, por eso necesito esos metadatos o esa información extra o esa claridad para poder yo realmente identificar qué es qué. Ah, esta madre sí va a representar una columna, esta madre no. Entonces necesito esa claridad. Entonces, por eso pongo anotaciones. Para eso son las anotaciones, para tener esos metadatos. Y las anotaciones, siempre hay que ver cuál es su contexto. Eso lo podemos ver acá en los imports. ¿De dónde viene la anotación? Por ejemplo, aquí todas las de persistence, aquí yo le puedo poner creo que puedo ponerle como que me las ponga todas, replace with single A, ahí está. Estas son las anotaciones que tienen que ver con la base de datos. Están dentro de un paquete persistence, ¿no? Siempre la palabra persistencia va a estar relacionado con guardar información en una base de datos o un archivo o en algún lugar a largo plazo. Y el dominio o la organización que maneja esto se llama Jakarta. Jakarta es de Oracle. Oracle es el dueño de Java. Este cambio, esta es pregunta de entrevista, Jakarta es algo que se introdujo hace unos años apenas. 2, 3, no me acuerdo cuántos. Antes se llamaba Javax. Java con una X al final. Javax. Ese era el nombre de la organización, puede decirse. Como es Oracle, pues es muy grande y como los proyectos, se divide por proyectos lo que hace Oracle. Entonces esto que vemos es Jakarta, vamos a ver después otros, son como los proyectos dentro de Oracle. Entonces el que manejaba persistencia se llamaba Javax. Pero hubo un cambio en la organización de Oracle, donde Javax ya no es un proyecto privado interno de Oracle, se abrió al público, cuando se dice open source es porque se abre al público. Open source significa puedo ver el código fuente con el que se construyó este componente de software. Eso es open source. Entonces, Oracle hace este proyecto open source, lo deja abierto a la gente y hace uno privado. Entonces se hace esta migración. Entonces ahora, si queremos usar el proyecto privado de Java, de Oracle, ahí usamos Jakarta, que es lo que prácticamente todos hacen, pues, porque Oracle dejó el otro público como para compartir, pero el chido se lo quedó para él, porque pues, es una organización que busca lucrar. Entonces todos los que usan Java, pues migraron a Jakarta. En las empresas principalmente, porque ellas sí pagan las licencias de Java. Y por eso muchas veces que se les pregunte sobre migraciones, que es muy común, porque en Java se maneja código siempre que se llama legado, o código que ya existe de hace muchos años. Siempre hay unas migraciones, siempre está en un estado como de actualización, más, menos, pero siempre. Entonces, puede que alguien que les pregunte si saben qué es Jakarta. Entonces, Jakarta es las librerías con las que se maneja la persistencia. Eso tiene que ver con el protocolo GPA o el estándar GPA, Java Persistence. A ver, ¿qué representa GPA? Java Persistence, ¿qué? Ah, no me dio el nombre. Ah, sí. Ah, bueno, Java Persistence
API. Eso es GPA. Y el GPA es un estándar que promueve Oracle para establecer como unas reglas en cómo vamos a manejar la persistencia. Como esto, el usar el ORM, que es lo que estamos usando en nuestras clases. Object Relational Mapping. Esto es lo que se hace para lidiar con el conflicto entre un paradigma orientados a objetos de Java y el paradigma relacional de la base de datos. Hacemos ese mapeo y este es el que lidia con los conflictos entre uno y otro. El Object Relational Mapping, la herramienta o el software que hace esto, que es el que está usando las anotaciones de Yakarta, se llama Hibernate. Ese es el programa que hace la lógica. Las anotaciones son de Java, son de Oracle, que es como un estándar de que así se va a llamar. Con estas palabras vamos a representar el mapeo. Yo estoy estableciendo un estándar, un protocolo. Se le va a llamar así y va a tener, y se va a poder hacer tal y con tal información y las relaciones y bla, bla, bla. Y ya así se hace un estándar y puede haber mucho software que implementen ese estándar. El más, por mucho, el más exitoso ha sido Hibernate y es el que tienen que contestar en la entrevista. Yo he trabajado con Hibernate, que es el que vamos a hacer. Y esa es la diferencia entre Yakarta y Hibernate. Yakarta es el estándar que se basa en el GPA, que es el Java Persistence API de Oracle, y el que va a ejecutar o implementar el estándar es Hibernate. Entonces, por eso es la diferencia entre Yakarta y Hibernate. Y antes de Yakarta se llamaba Javax. Si les preguntan, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Javax y Yakarta? Javax es el que se usaba antes, el oficial del GPA de Oracle, ahora se llama Yakarta. Y todos estos es parte de ese estándar. Todas las anotaciones que usamos Yakarta. Y aquí se fijan, ¿no? Estas son anotaciones de Yakarta, las ponen en amarillo, IntelliJ, para que identifiquemos. Si está en blanco es una clase, si está en amarillo es una anotación. Por ejemplo, Lombok es otra anotación, es decir, otras anotaciones que sirven a otro propósito. Entonces, estos metadatos que usamos sirven para resolver un problema. En este caso era la resolución de conflictos entre objeto y relacional, con los ORMs, con los mappings. Y cada conjunto de anotaciones resuelve o se enfoca en resolver un problema. Estas resoluciones de problemas son automáticas, o sea, sé que nosotros no intervenimos nunca directamente. Le damos los metadatos o proveemos en nuestro código los metadatos y el software como Hibernate inspecciona nuestro código y hace todo lo demás. Por eso es automático. No hay cero intervención del usuario. Yo te doy los metadatos y tú deduces todo lo demás. A esto se les llama frameworks. Hibernate es un framework. Es un framework o un marco de trabajo, es la traducción literal y que representa lo mismo, de cómo solucionar el problema o el conflicto de objeto tabla o paradigma objetos, orientado a objetos y paradigma relacional. Entonces, se le llama framework o marco de trabajo porque se establece bajo un marco de trabajo. Una serie de reglas para poder resolver el problema, en este caso expresado en anotaciones, pero no solamente anotaciones. Las anotaciones son una parte, pero tiene todo que ver. Entonces, conforme vamos a ir interactuando con el framework, vamos a ir viendo ese marco
bajo qué reglas, bajo qué mecanismos interactuamos el, con el, ¿cómo llamarlo? Con el software o con el componente para que haga lo que me prometió, llamémosle. Porque a mí Hibernate me promete lidiar con ese conflicto, pero no solamente me promete eso, me promete lidiar con la conexión con la base de datos, lidiar con todas las peticiones que yo le haga a la base de datos, con todos los errores que puedan suceder en la base de datos, con estrategias de eficiencia para manejar la comunicación y para manejar todas las operaciones con la base de datos. A gran escala eso nos dice. Entonces vamos a ir viendo cómo es que estamos interactuando. Pero al final de cuentas me pide cierta información expresada en anotaciones o en código o en otras cosas, y en base a eso me hace lo que me prometió. Me da lo que me prometió. Todos los frameworks son eso. Esa es la diferencia entre un framework y una librería. El framework va a hacer algo, me va a prometer hacer algo por mí, pidiéndome cierta información que me determina en su marco. Y una librería me dice que sea usada, es algo que se va a usar, me dice, es como una herramienta. Ahí está el martillo y tú deduce cómo usar ese martillo para que logres tu objetivo. Entonces la diferencia entre una librería como tal y un framework es como la estrategia para resolver el problema, ¿no? En una yo te doy las herramientas y tú ves cómo lo haces, y en el otro yo te pido cierta información y te prometo que lo hago, pero yo sabré cómo lo hago. Ahí sí no tienes ni voz ni voto en cómo. Yo sabré, pero te lo hago. Lombok no es un framework, es una librería. Entonces, Lombok, yo la voy a usar. Lombok también interactuamos con anotaciones, y el Lombok, su problemática es generar código repetitivo en las clases. Entonces hay acciones que se hacen una y otra vez, como los métodos get, los métodos set, que ya hemos visto para acceder a variables privadas o para leer su información. Entonces hay una notación que se llama getter, que nos hace todos esos métodos para que no los tengamos que teclear. Y si queremos sets para poder escribir en variables privadas, nos los va a hacer. Constructores. También sabemos que toda clase tiene constructores y cada constructor tiene algún propósito. Entonces, también nos lo automatiza Lombok. Ya nomás le decimos que yo quiero un constructor sin parámetros, uno que tenga todos los parámetros, o uno que tenga tal y tal parámetro. Y ya es menos codificación, nomás es escribir esto, que ahorita ya ni siquiera estamos escribiendo porque ya tenemos Copilot. Bueno, aquí no la tenemos tan activado, que nos hace sugerencias. Aquí no, en el otro IDE, aquí en Visual Studio ya te hace todas te hace sugerencias de escribir código en base a lo que ya está escrito. Aquí en IntelliJ creo que todavía no, o a lo mejor no lo he activado. Pero bueno, escribimos menos código, para eso usamos Lombok. Y hay muchas otras cosas que son muy repetitivas dentro de una clase, y todo eso está dentro del dominio de Lombok. Entonces, Lombok no es un framework, porque lo tenemos que usar nosotros. Nosotros vemos cómo lo usamos y vemos, por ejemplo, yo puedo tener Lombok como parte de mi proyecto y puedo elegir no usarlo. A lo mejor una clase digo, no, yo no quiero que sea esto, yo lo quiero codificar por la razón que yo crea conveniente, y no pasa nada. No es como que todo siempre
tenga que ser a través del Lombok. Y en un framework sí. Bueno, no necesariamente, pero la idea es de que todo sea manejado a través del framework. Entonces, esto es lo que estamos ahorita, es lo que se está trabajando ahorita en el proyecto. Entonces, cada dominio tiene sus propios modelos y todos son así como el dominio y subdominio. Dominio, subdominio. El dominio de la gente tiene subdominio de clientes, empleados e instructores. Y cada uno tiene sus modelos para interactuar con la base de datos. Entonces, estos dominios nos dan una división lógica de los fragmentos de información que yo quiero manejar. Entonces, puedo identificarlos más fácil. Si yo quiero algo que ver con comunicaciones, sé a qué dominio me tengo que ir. Si es coordinación y demás. Si es gente, clientes, aquí voy a estar. Ahora, una vez que tenemos este dominio, hay otra subdivisión. Aquí yo ya tengo la información que se representa en los modelos. Pero ahora, ¿cómo manipulo esa información? Entonces, para manipular esa información hay otra estrategia. Este es el dominio, es para organizar la información y la lógica que manipule la información. Ahora necesito una división para organizar la lógica de manipulación. A esa lógica se le llama, la estrategia, perdón, se le llama MVC. Es el Model View Controller. Eso nos dice que hay que separar en diferentes clases la lógica que se requiere para manipular un fragmento de información en 3 capas, o llamémosle, ¿no? Lo asociamos con el concepto de capa. Porque cuando nosotros la posicionamos aquí, pues se ve, ¿no? Como que es de arriba hacia abajo. En este caso no es tan orden, no es por orden. Porque ahorita el líder lo organiza por el nombre. Pero si yo no tuviera que se organizaran los archivos por nombre, podía yo posicionarlos para visualizarlos como capas en un pastel, donde hasta abajo está la persistencia, que es la que se encarga de interactuar con la base de datos. Este es otro mecanismo para interactuar con Hibernate, esta interfaz que se llama GPA Repository. Tenemos una clase donde está lo que se llama el servicio, que es lo que refiere a la lógica de negocio, y el controlador, que es lo que refiere a la comunicación, independientemente del protocolo, pero 90% de las veces es HTTP, Internet. Entonces, ese es el MVC, una capa de persistencia, una capa de lógica de negocio y una capa de comunicaciones para manejar un fragmento específico. Ahora, ese es el MVC, Model View Controller. El MVC, cada palabra no equivale directamente a una clase. El model sí cuadra. El view ya no cuadró. No tenemos ninguna clase que se llame view. A lo que se refiere con vista, es una palabra que ha ido evolucionando y que se refiere a la respuesta que yo voy a dar como backend, como servidor. Me piden algo, respondo con algo. Respondo con información o respondo con un estatus o información de que algo salió mal o de que no encontré la información o de que no se puede hacer lo que tú me pediste o otra cosa. Entonces esa respuesta le llaman view. Le llaman, pero se usó la palabra view porque antes no había tanta diferencia. De hecho, había más diferencia entre lo que es esto de cliente-servidor, entre el front-end y el back-end. El front era más chiquito y el back era más grande.
porque antes había menos poder computacional del lado del front, cerca del usuario, por así decirlo. Desde donde interactuaba el usuario final. Los smartphones sí tenían mucho menos memoria, con mucho menos procesador, y eran capaces de hacer mucho menos cosas. Si nuestras computadoras tenían lo mismo, la computadora de escritorio, las laptops tenían mucho menos recursos en general. Entonces, no se podía hacer mucho, entonces tenías que hacer casi todo en el back. Entonces, en el backend todavía se usa en ciertos casos, como Netflix. Netflix ha sido uno de los que han vuelto a ese viejo estándar, donde mucha o gran parte de la lógica que refiere a lo gráfico o a lo que va a ver el usuario expresado en su celular, en su app o en su página web, lo procesa en el backend. Ahorita el estándar es de que todo lo gráfico se procese en el front, en tu celular o en tu computadora cuando estás en el navegador. Todo lo que tenga que ver con construir alguna representación gráfica, todo normalmente lo va a ejecutar tu navegador o tu app, tu celular. Pero Netflix, por ejemplo, acaba de hacer el cambio, devuelve a ese viejo estándar, que hace una preconstrucción de lo que se va a ver en el back. Entonces, cuando hacemos esa preconstrucción, lo que estamos respondiendo se le llamaba una vista, porque ya representaba objetos visuales para el usuario. Antes era todo lo que era ser visual, ya se computaba o se construía desde el backend y se enviaba todo hacia el front, y ya el front tenía que nomás como pegarlo, juntarlo y correrlo, era muchísimo menos. Entonces, por eso es de que se llama vista. La vista tiene que ver con la respuesta del servidor o del backend. Entonces, Netflix está haciendo eso ahorita porque es la forma más rápida ahorita de poder responder a un usuario. Aunque haya muchos recursos del lado del front ya, porque los celulares ya tienen cada vez más RAM y más procesador, y las tablets y las compus. También, aunque ya haya más recursos, hay más apps, hay más competencia, hay más apps, hay más cosas corriendo en tu dispositivo. Entonces, al final, sí le dan menos, se terminan dividiendo esos recursos cada vez más y más. Entonces, Netflix tiene como una política de procurar tener un servicio instantáneo, lo más instantáneo posible. Tienen una política muy fuerte de eso. Entonces, un arquitecto de ellos, un ingeniero, no sé quién, decidió ir contracorriente y decir, vamos a volver al viejo estándar porque es la única forma. Entonces, les ha funcionado muy bien y ha hecho que mucha gente se empiece a cuestionar, porque en el software muchas veces es seguir tendencias, porque a veces no entendemos bien qué pedo, pero vemos a un güey que es más cabrón que nosotros, como Netflix o Google, haciendo algo, y decimos, mira, ahorita no lo entiendo bien, pero si esos putos lo están haciendo por algo. Y a veces funciona y a veces no. Pero en nuestro caso, por ejemplo, en nuestro backend, no vamos a responder con una vista. Vamos a responder con un esquema que se llama JSON. En el JSON solamente se responde con información estructurada, nada visual. Solamente se estructura la información que va a usarse en el front, y el front se va a hacer bolas en cómo presentárselo al usuario final. Entonces nuestra respuesta es JSON, y esas respuestas se manejan en el controlador, porque aquí es donde está la comunicación. En esta capa, que va a ser representada con nuestras clases controladores, aquí se va a manejar esa representación en nuestras respuestas. Eso no lo vamos a ver aquí en código porque lo maneja el framework de Spring. Spring en su módulo web va a manejar esa representación.
que a la acción de convertir un objeto en JSON se le llama serialización. Que la serialización es cambiar la presentación de la información. Si la presento en términos de un objeto y la cambio a términos de JSON, serializo. Si la tengo en un objeto y la cambio a términos de una tabla o relacional, serializo. Entonces, cuando los términos cambian o las reglas en cómo se presenta la información cambian, la acción del cambio se le llama serialización. Entonces, la serialización web o HTTP, que va a ser a JSON, va a estar en nuestro controlador. Y la serialización hacia una base de datos, a una tabla, va a estar en nuestro repositorio. Entonces, esta es la capa de persistencia en el repositorio. Lo que en el MVC, Model View Controller, el view va a ser relacionado al controlador, el model va a estar relacionado también con el repositorio, y model view, no, pero es view controller. Esto está aquí, view controller. Los dos están en esta misma clase. Nomás les menciono el view controller porque se los van a preguntar. Pero en la vida real ya casi no se usa. Tanto que ahorita no pude ni empatarlo adecuadamente con mis clases porque no vamos a usar MVC como tal. Nomás a huevo te lo van a preguntar y tienes que saber qué es. Pero realmente lo que estamos usando es una arquitectura orientada a servicios. La diferencia es de que tenemos una capa extra que se llama servicio. En el servicio, aquí vamos a tener la lógica que se llama de negocio. La lógica de negocio representa la problemática del sistema de Makani como tal, que son los casos de uso, estas acciones entre las entidades. Esto aquí es donde va a estar directamente representada esos casos de uso, que sería como, por ejemplo, pedir información. Yo quiero pedir información. Por ejemplo, algo más exacto. Por ejemplo, quiero hacer un pago. Quiero hacer el pago de mi clase. Entonces, vamos a estar con una entidad que va a ser de pagos. También vamos a tener lo mismo, repositorio, controlador, servicio. El repositorio no va a ser nada de lógica de negocio, porque la lógica de negocio es todas las reglas para poder hacer un pago. Si hago un pago, primero, ¿qué voy a hacer? Verificar si hay un pago por hacerse. No puedes confiar en que alguien llegue y te diga quiero hacer un pago y realmente lo cobres y ya, ¿no? Primero consultas a ver si realmente debe. Y una vez que se establezca que se debe, por ejemplo, si se establece que no debe, se acaba el proceso y se le dice que no hay nada que pagar. Si se determina acá algo que debe, avanzamos al siguiente paso y ver es cuánto debe. Y una vez cuánto debe, se le comunica y ahora hay que ver si aceptan o no esa cantidad. Te dice que se debe tanto y llegaban pensando que se debía menos y hay que clarificar por qué se debe tanto. Una vez que acepta la cantidad, se procede a pedir la información de cómo quiere pagar. Efectivo, tarjeta. Si es efectivo, ahí termino porque solo guardo la información de la cantidad y pongo que es efectivo y no hay nada más que hacer. Porque los pagos en efectivos los maneja el usuario, el recepcionista. Si es un pago con tarjeta, entonces sigue siendo digital, sigue siendo automático. Entonces pido la información de qué tarjeta quiere pagar. Y una vez que pido la información o corroboro que es la información que quiere pagar con tarjeta, terminación, Simón. Paso al siguiente y ejecuto el pago ahora sí. Me comunico con la API de Mercado Libre, le digo que quiero pagar, me dice cuánto quiere pagar, le doy la información, me dice que va a intentar hacer el cobro, porque tiene que validar que haya recursos, y me comunica, me mantiene comunicado. Si me dice que no pasó el pago, la comunicación no se pierde, pero me dice como de que intente solucionarlo, ¿no? No hay fondos. Y entonces el usuario ya ve qué hace, ¿no? Si no hay fondos, regreso un paso y le digo que no hay fondos
y ya me dicen, pago la tarjeta o uso otra y vuelvo a intentar hacer el pago y hasta que sea el pago exitoso y se da una confirmación y se da la información al usuario de que se pagó y se acaba el proceso. Entonces, todas esas reglas van a estar en el servicio. En el servicio va a estar eso de que extraer la información desde un adeudo, ¿no? Para empezar el pago. Establecer que hay un adeudo. Entonces, la lógica va a ser que yo lea de mi base de datos y vea si hay un pago pendiente. O, bueno, no voy a leer eso. Voy a pedir la información referente a ese usuario y voy a determinar si hay un pago. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a pedir la información a ese fragmento y yo cuando tenga la información, porque no hay lógica en la base de datos, solo hay información estructurada. Pido la información y yo aplico la lógica. Pido la información y veo cuál es la fecha límite de pago y veo si hay el pago que se hizo, cuánto se debe. Y ahí ya establezco, ¿no? De que si hay un pago registrado para estas fechas, entonces esa es mi lógica de que no hay un pago pendiente. Entonces esa comparativa de fechas la voy a hacer en esta clase. Le voy a comunicar si hay pago o no y después me va a responder de que si hay pago, que pague después, por ejemplo, cuando yo le comunique que las fechas cuadran de que hay un pago pendiente, también le mando la información de cuánto se debe para que vaya haciendo eso. Y una vez que me la prueba, regresa y entonces empiezo la comunicación con Mercado Pago. Entonces, para hacer eso, pues veo cuánto es el pago y ya me comunico con la API de Mercado Pago. Y eso va a estar aquí, pues todo eso que tiene que ver con la lógica, cómo sé que se debe, cómo sé que no se debe. Determino si el pago es efectivo o tarjeta y cómo proceso cada uno. Eso tiene que ver con la lógica del negocio. Por ejemplo, puede que no aceptemos pagos con débito. A lo mejor, no sé, todavía no estoy seguro si es, porque no es seguro aceptar, es como más propenso a que te chinguen, porque si cometemos un error es irrevertible. Entonces a lo mejor voy a descartar del acotamiento del sistema y decir no vamos a procesar pagos de débito, puro tarjeta. Muchas apps solo te permiten tarjeta. Entonces eso todavía no lo he determinado, pero ahí también sería parte de lógica de negocio, decir solamente se acepta tarjeta o efectivo. Si quieres puedes hacer transferencia, pero eso ya no es parte del dominio del sistema, eso lo hace el usuario. Entonces todo eso es lógica de negocio. Las acciones de persistir, que es comunicarse con la base de datos sin dar instrucciones, no tienen nada que ver con Macani. Es algo mecánico de la aplicación para persistir información. No tiene nada que ver con Macani porque es exactamente la misma dinámica independientemente de la información que maneje. Eso es lo que lo hace que no entre dentro del dominio de lógica de negocio. Y cuando yo dé la información de regreso y lo serialice a JSON y haga todo eso a la comunicación, no tiene nada que ver, porque la misma mecánica se cumple, tenga que ver la información que sea de cualquier negocio, el que sea. Eso es lo que la separa del dominio de lógica de negocio. Entonces, lógica de negocio es todo lo que tiene que ver con las reglas del negocio, de la organización que vamos a representar. Puramente la organización, que se acepten pagos de efectivo y tarjeta de crédito solo de Macani. No tiene nada que ver con la base de datos, no tiene nada que ver con JSON, no tiene nada que ver con HTTP ni con nada. O que todo lo que sea dar de alta, ¿no? Que si llega un menor viendo información, necesitamos capturar sí o sí información de un tutor. Eso va a ser una mecánica de negocio del sistema. Yo bloqueo todo registro de clases hasta que no se provee la información de un tutor, porque es algo que necesita de Macani. Necesita que siempre no puede llegar un morro y reservar clases a un menor de edad, puede ser alguien de 15, 16 años. Mientras sea menor de edad, hay una responsabilidad de la academia y
cualquier cosa que pase, la academia es responsable. Y entonces, necesitas a huevo tener un tutor y la aprobación de un tutor. Entonces eso es algo lógica de negocio, es algo de mecánica. No tiene nada que ver con la aplicación, ni con la persistencia, ni con la serialización, ni con Java, ni con Oracle, ni con nada. Eso está en el servicio. Entonces, el MVC, léanlo, entiéndanlo, se lo van a preguntar, pero van a ver que rara vez lo van a ver representado en código. Hay como aproximaciones o derivados, pero no es realmente MVC ya no es como lo que se hace. Y esa es otra de las capas, y hasta aquí le dejamos.